Les invito a abrir sus Biblias a la segunda epístola de Juan, esta corta epístola, solamente 13 versículos, pero su contenido es compacto, está repleto de instrucción para cada uno de nosotros como cristianos. El tema de hoy le hemos llamado viviendo en la verdad, Ustedes recuerdan que el tema principal de la carta de Juan, esta segunda carta, es la verdad. Este es el tema esencial, vital de la epístola. Juan está llamando o haciendo un llamado a ser fieles como creyentes a la verdad, reconociendo que vivimos en un mundo dominado por Satanás, quien es el padre de mentira, y por supuesto aquellos que siguen a Satanás, quienes son mentirosos, igual que su padre. La mentira y el engaño se encuentran en este mundo, en todo lugar, en todas partes, a todo nivel. 5 veces Juan menciona la palabra verdad, aletheia, en griego, en esta breve introducción de su segunda epístola, y vamos a leer los versículos del 1 al 4 una vez más. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Aquí se encuentran a quienes se dirige la carta. A quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No hay duda que el tema que sobresale en lo que acabamos de leer es la verdad. Su tercera epístola es similar. En su tercera epístola, que va dirigida a este hermano Gallo, también Juan hace hincapié en la verdad. 5 veces o 5 referencias a la palabra verdad en su tercera epístola. Entonces Juan escribe sus 2 últimas cartas a 2 individuos, una dama que aquí se menciona, a la señora escogida, y guiado por el Espíritu Santo hace importancia en lo que es vital para el cristiano, el conocimiento de la verdad. Y como lo hemos mencionado muchas veces, lo más importante en este mundo es la verdad de Dios. Repito, lo más importante en este mundo es la verdad de Dios. Traten de pensar en algo más importante que eso. Realmente no existe. Entonces, el llamado de Juan a vivir en la verdad no es una mención solitaria en estas 2 epístolas, sino que es el tema de toda la Escritura. Como repaso, vimos la última vez que lo que motivó a Juan a escribir esta epístola era el peligro de la falsa doctrina que se estaba introduciendo en las iglesias de Asia Menor, particularmente a donde él se dirige, y se estaba introduciendo por parte de mensajeros o maestros que se hacían pasar por siervos genuinos del Señor Jesucristo, pero realmente eran falsos y se introducían en los hogares de los creyentes. Y mencionamos que la iglesia primitiva entendía, y nosotros debemos entender, que una de las virtudes de ser cristiano es el ser hospitalario. Y los creyentes entendían eso. Los cristianos estaban en esa época y estamos obligados hoy a ser hospitalarios, demostrar hospitalidad a otros creyentes. El punto es que somos llamados a recibir en nuestros hogares a hermanos en Cristo cuando la ocasión así lo requiere. Vimos la última vez también que haciendo uso de esa virtud cristiana, estos falsos maestros que se hacían pasar por siervos de Dios, se insertaban en los hogares y comenzaban a enseñar sus patrañas, su falsedad, su error. Por esta razón, Juan advierte a esta dama en el versículo 10, si alguno viene a vosotros, y está escribiendo a ella y a sus hijos, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa, ni le saludéis, pues el que le saluda participa en sus malas obras.
Es posible que Juan había escuchado por parte de la hermana de esta señora escogida que posiblemente ella inadvertidamente, tal vez ingenuamente, había recibido en su casa a uno de estos engañadores. La epístola, fíjense, termina en el versículo 13 con este saludo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. O sea, Juan conocía a esta dama y conocía a los hijos. Posiblemente de ellos escuchó este reporte. Y no sabemos exactamente lo que había sucedido, pero lo que sí sabemos es que la carta fue escrita para instruir a los creyentes a vivir o andar en el camino de la verdad y evitar toda asociación con aquellos que proclamaban un falso evangelio, aquellos que no eran de la verdad. Realmente no ganamos nada estableciendo una relación o una asociación con personas que enseñan el error. Nada amenaza más la salud de la iglesia que la falsa doctrina. Y esto se puede observar a través de todo el Nuevo Testamento. Repito, nada amenaza más la salud de la iglesia que la falsa doctrina. Y la hospitalidad cristiana sí es un deber, pero la hospitalidad cristiana debe ejercerse con discernimiento. Tenemos que saber a quienes recibimos y a quienes evitamos. Por supuesto, cuando tenemos una conferencia como la nuestra, sabemos positivamente que los que vienen son hijos de Dios, son siervos de Dios. Así que no tengan ningún temor, los que ustedes van a recibir son siervos del Señor. Y por supuesto, Dios desea que sus hijos, cada uno de nosotros, tengamos discernimiento y que no nos expongamos al error, como la iglesia, como familias y aún como individuos. El error nos enseña a Pablo, es como la gangrena, ¿no es cierto?, que se desparrama, hace su obra, puede comenzar con uno, afecta a la familia y de repente comienza a afectar a toda la congregación. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, escuche bien, se extenderá como gangrena. El error se extiende como gangrena. Ninguno de nosotros, pienso, recibiría a un falso maestro en nuestro hogar, un engañador. Estoy seguro de eso. Los falsos maestros, sin embargo, hoy no tienen esa necesidad de esa época de hospedarse en hogares cristianos. Los falsos maestros tienen mucho dinero y viajan y se hospedan en hoteles lujosos, etcétera. Pero podemos inadvertidamente permitir que estos falsos maestros se introduzcan en nuestros hogares por medio de ¿qué? Medios masivos de comunicación, como es la radio o como es la TV. Y si ustedes miran el canal supuestamente cristiano en esta zona, yo diría que 3 en 4 de los individuos que ahí se presentan son individuos que son falsos en su enseñanza. Enseñan patrañas, enseñan falsa doctrina. Entonces, hay gente, creyentes, que escuchan ese canal pensando, bueno, es canal cristiano, sin duda voy a escuchar palabra de Dios. Y eso no es cierto. O por lo menos no podemos con seguridad decir que el que predica es un siervo de Dios. Sí hay personas que predican ahí que son siervos de Dios. Pero hay que tener discernimiento en cuanto a quienes permitimos que enseñen en nuestros hogares. Quienes se introducen ahora sí por medio de la tele o por medio de la radio. Es increíble escuchar a estos teleevangelistas enseñar lo que enseñan. Y por supuesto la mayoría de nosotros que hemos sido enseñados en una congregación donde la palabra de Dios continua y sistemáticamente se enseña, podemos discernir mejor que otros. Pero hay gente que escucha eso y piensa que porque la persona usa la Biblia o grita mucho o usa el nombre de Jesucristo, debe ser de Dios. Y envían sus dineros, envían lo que sea, ¿no? Personas incautas. Entonces, la advertencia tiene aplicación a nuestro día. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina apostólica a la cual él se refiere, no la recibáis. No prendáis la televisión, ni la escuchéis, ni le digáis amén cuando dice sus disparates, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y como nunca hoy necesitamos esta exhortación, ya que la iglesia en general es deficiente en cuanto a su discernimiento.
La iglesia moderna no está interesada en predicar e instruir a sus fieles, a los creyentes, en doctrina. Cuando uno viaja y observa estas conferencias y asambleas de iglesias cristianas, supuestamente creyentes todos, y uno escucha lo que escucha, uno dice, no, aquí no hay discernimiento. No hay discernimiento. La iglesia moderna, la iglesia de hoy, está tan interesada en ser relevante al mundo, relevante a la cultura, que con ese afán, con ese deseo, han perdido todo impacto evangélico, todo impacto del evangelio en la gente. Os Guinness, un autor cristiano, muchos de sus libros los tenemos en nuestra librería, aquí en nuestra iglesia, escribe: la iglesia, en su afán de ser relevante, se ha hecho irrelevante. La iglesia ha decidido redefinirse en claros términos culturales para apelar a la cultura de tal manera que ahora no puede confrontar a la cultura. Tiene razón. El Señor Jesucristo no vino para ser amigos, ¿no es cierto? No vino para que todo el mundo esté contento con Él. No vino para quedar bien con todos. El Señor Jesucristo vino a dividir, nos enseña el Nuevo Testamento. Vino a dividir entre la verdad y lo que es falso. Hay familias donde el Evangelio ha causado una gran división entre aquellos que son fieles al Evangelio y aquellos que deciden rechazar a Cristo. Y Jesucristo lo predijo, que Él vino a dividir en ese sentido. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Lo que está diciendo este pensador cristiano es que la iglesia moderna ha reinventado su misión. Ha reinventado su misión y ha perdido entonces su impacto evangélico que hace años atrás la iglesia tenía. La iglesia de hoy está tan afanada en ser relevante al mundo y la cultura moderna que ha copiado al mundo en sus métodos, en sus características, de tal manera que la gente que asiste a estas iglesias ni siquiera puede distinguir la diferencia. Van a una iglesia y observan entretenimiento, observan música, alegría, algarabía, ritmo, ¿no es cierto? Para muchos la iglesia se ha transformado en un lugar que de vez en cuando van para sentirse mejor. Y cuando salen de ahí sin ninguna convicción de su condición de pecadores, bajo la ira de Dios, en camino al infierno y sin ningún conocimiento del medio que Dios ha provisto para quitarlos de esa condición por medio de su Hijo Jesucristo y escapar esa condición de condena eterna. Sin la menor idea de lo que significa vivir una vida santa y obediente a lo que Dios ha revelado en su palabra. Por supuesto, si yo voy a una iglesia para entretenerme y todo lo que veo ahí es ese entretenimiento, salgo de ahí sin conocer el Evangelio, sintiéndome mejor porque me han hecho sentir mejor por métodos y maneras psicológicas o simplemente humanas, y salgo de ahí sin conocer qué es lo que Dios quiere en cuanto a mi conducta diaria como hijo de Dios. Escucha, el Nuevo Testamento, lo que define a una iglesia cristiana es su doctrina, su lealtad a la doctrina de los apóstoles, su compromiso con la verdad. Eso es lo que distinguió a la iglesia primitiva y debe distinguir a la iglesia del Señor. El apóstol Juan nos enseña en esta corta epístola la importancia entonces de vivir en la verdad, amar la verdad, ser leales a la verdad, buscar la verdad y aprender la verdad. Esas son las 5 divisiones. Comencemos con la primera. Versículos del 1 al 4, que hemos titulado, como ya dije, Viviendo en la verdad. Lo primero que Juan enfatiza es que debemos andar o vivir en la verdad. ¿Cómo es que lo hacemos? Bueno, comenzando con el versículo 1, Juan dice: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Lo primero que notamos acá es que la verdad nos une. La verdad nos une o unifica a los creyentes. Lo que nos une como cristianos no es una denominación, no es una agrupación de iglesias, no es el ser llamados cristianos. Lo que nos une, nuestra conexión como creyentes, es un cuerpo de doctrina, la doctrina cristiana. Es la verdad, la verdad. Todos los creyentes estamos unidos por un conocimiento común en la fe
en la verdad. Por eso Juan dice, yo escribo a aquellos a quienes amo en verdad, no solamente yo, sino todos los que conocen la verdad. Eso es lo que nos une, aquello que conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? La verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. La verdad o la fe que nos dice Judas fue dada o entregada a los santos una vez y para siempre, en el versículo 3 de esa corta epístola también. Si tú no crees en Jesucristo y la verdad del Evangelio, tal como fue revelada en el Nuevo Testamento, tú no eres cristiano. Eso es lo que claramente podemos observar. Puede ser que alguno crea en Dios, que tenga algún concepto general de Jesucristo, alguna idea de la muerte tal vez y resurrección de Cristo. Sin duda muchas personas que asisten a la iglesia están en esa condición. Tienen ciertas nociones de lo que es Dios, Jesucristo, lo que Cristo hizo. Tienen tal vez una idea nebulosa del Evangelio, pero no creen el Evangelio con todos los elementos esenciales de la obra de Cristo que son necesarios para la salvación. Eso es importantísimo, es vital. ¿Qué elementos? Bueno, no vamos a mencionar todos, pero por ejemplo, reconocimiento de pecado. Si una persona no se reconoce pecador delante del Señor, no puede ser salva. El hecho de que está separado de Dios. Romanos comienza con eso, que todo el mundo está bajo la ira de Dios. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Después Pablo continúa diciéndonos que tanto gentil como judío son incapaces de ser aceptos delante de Dios. No tienen la capacidad en su humanidad para salvarse por sí mismos. A partir del capítulo 3, versículo 20 de Romanos, Pablo entonces comienza a darnos la solución de Dios, que es por fe en Cristo Jesús, y comienza a hablarnos del Evangelio de Jesucristo. Cristo Jesús, el único Salvador, quien vino a este mundo para proveer salvación por gracia, solo por medio de la fe en su muerte, por los pecados del pecador, en lugar del pecador y sin ningún mérito humano posible. Estos son elementos de la verdad del Evangelio necesarios para la salvación. Yo trabajaba en una congregación hace unos años atrás, como pastor asociado me invitaron, y se predicaba un evangelio que era tan liviano. Era un evangelio que realmente siempre básicamente decía lo mismo, y la gente pasaba al frente, levantaba la mano y se comprometían a seguir lo que el predicador decía, pero nunca, jamás le escuché a ese predicador presentar un evangelio con todos los elementos necesarios para que las personas que tomen su decisión estuvieran tomando una decisión conscientes de lo que estaban haciendo. No, era el resultado de la algarabía, de la emoción, de los gritos de este individuo y del manipuleo psicológico y emocional de esta persona para con los oyentes. Y había resultados. Gente pasaba al frente y se anotaban como nuevos creyentes. ¿Son nuevos creyentes? ¿Qué van a ser nuevos creyentes? ¿En base a qué hicieron su decisión? A saber, pero no fue en base al Evangelio. Entonces, esto es importante. La verdad es lo que los une. La verdad es lo que salva. La verdad es lo que santifica. Sin la verdad no hay salvación. Sin la verdad no hay edificación en Cristo. No hay crecimiento cristiano. Entonces, si alguien no cree este evangelio y sus componentes tales como Dios los revela en su palabra, tal persona no es cristiana, no importa lo que diga. Entonces Juan comienza esta carta estableciendo ese conocimiento común de todos los cristianos, la verdad. Y vamos a ver qué importante es esto a través del estudio. Los creyentes no estamos unidos entonces por una organización ni algún nebuloso conocimiento del cristianismo, sino que estamos unidos por el conocimiento y fe en la verdad del Evangelio. Ahora, fíjense cómo Juan comienza su epístola. El anciano, ¿a qué se refiere? Bueno, era anciano Juan cuando escribe esta epístola, definitivamente era anciano, pero el término anciano que él utiliza acá no se refiere tanto a su edad como a su posición como líder espiritual de la iglesia. Acuérdense que Juan era el único apóstol con vida en ese momento. Todos los demás habían pasado a la presencia del Señor, habían sido martirizados. Era el único que estaba con vida.
Las iglesias en Asia Menor y en el resto del imperio se habían establecido bajo el liderazgo de ancianos, presbíteros, pastores. Y sin duda Juan era considerado como el anciano, el líder principal entre las iglesias. Ciertamente Juan era considerado el anciano patriarca entre ancianos. Y él usa esa expresión tal vez para demostrar su autoridad espiritual que la tenía cuando escribe esta epístola, en este caso a la señora escogida. Y así continúa, a la señora escogida. ¿Qué es eso de la señora escogida? Bueno, la señora es la traducción del término en griego curia. Ustedes recuerdan lo que han estudiado el Nuevo Testamento, que kurios es la traducción del señor, ¿no es cierto? Y por supuesto acá el femenino curia se refiere a una señora. En otras palabras, era un título de respeto y autoridad para con una dama, quien era la dama de la casa, era la señora de la casa. El término señor y señora también en castellano se usan con esa idea, ¿no es cierto? En el castellano antiguo se usaba a menudo ese título de señor a un señor, tal vez don, doña. Pero el señor y la señora se refería a las personas responsables y con autoridad en la casa. Y no solamente Juan le llama señora, sino que le dice señora elegida. Esta es una interesante descripción. La doctrina de la elección no es algo raro ni poco usado en el Nuevo Testamento. Un elegido es un creyente en Cristo Jesús. Ha sido transformado y un creyente en Cristo es un elegido. ¿Me explico? Los términos son intercambiables. Un elegido identifica a un creyente. Y es una designación que puede ser usada y pertenece a cada uno de nosotros que conocemos a Cristo Jesús. Lo único que no la usamos muy a menudo. Tú y yo, si somos de Cristo, somos elegidos. Si ustedes recibieran una carta en esa época, es muy posible que un hermano en Cristo le llamara a usted elegido. Ponga ahí su nombre, pongo ahí mi nombre, a Henry el elegido. Hoy no usamos esa designación, pero sí somos elegidos. Y gracias a Dios que somos elegidos. No hay ningún temor en el Nuevo Testamento de atribuir la elección a los que pertenecen a Cristo Jesús. Mejor dicho, la elección es de Dios, pero aquellos que son de Cristo son elegidos. Salvado, cristiano, hijo de Dios, elegido, son todos términos sinónimos. Y esta hermana entonces es identificada aquí por Juan como la elegida. Ahora, ¿quién es esta, la elegida? Es interesante, algunos comentaristas consideran a la señora elegida como la iglesia en general. Bueno, ¿cómo llegan a esta conclusión? Es muy difícil de entender, porque el contexto simple y obvio de la epístola se limita a una dama particular, se dirige a esta dama, quien también es elegida, es creyente. Algunas razones es difícil entender cómo el resto de la epístola, por ejemplo, pudiera hacer una referencia a toda la iglesia, si ustedes piensan. Esta carta es paralela a su tercera epístola, que también fue dirigida no a una iglesia, sino a un individuo llamado Gallo. Ambas epístolas fueron escritas a individuos creyentes. Uno llamada la señora elegida, el otro Gallo. Esta señora, noten, tenía hijos, hermana y sobrinos. Versículo 13 dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. También era creyente su hermana y tenía hijos. Ambas epístolas, creo que lo mencioné la última vez, fueron escritas en estilo de correspondencia clásico romano de la época. Esta señora era una dama. Y esta carta es muy breve para ser dirigida a una iglesia. La palabra escogida, que estos comentaristas dicen que se refiere a la iglesia, realmente era para identificarla como hija de Dios, y eso ya lo establecimos. Y como dije, el Nuevo Testamento no tiene ningún reparo en llamar a los hijos de Dios los elegidos de Dios. Aunque la doctrina de la elección es incómoda y molesta para algunos, no se puede evitar en todo el Nuevo Testamento. No se puede evitar. Es una realidad bíblica y ninguno de estos escritores del Nuevo Testamento tienen temor en expresarla porque es verdad de Dios. ¿Ven?
Efesios 1, 3 y 4 nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Primera de Tesalonicenses 1, 4 se dirige Pablo aquí a los creyentes en Tesalónica. El versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, etc. Primera de Pedro 1:1 se dirige a los escogidos, etc. Y pudiéramos mencionar más y más y más. Aún el Señor Jesucristo nos dice, ¿se acuerdan? En el tiempo de la tribulación, en esos últimos días, va a ser una situación tan difícil de sobrellevar, dificilísima, que el Señor dice en Mateo 24:22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor Jesús llama a los hijos de Dios, a los salvados, escogidos. Entonces, los escogidos en el Nuevo Testamento siempre es una referencia a los que Dios soberanamente llama y salva. Y aquí Juan entonces llama a esta creyente señora escogida, salvada, hija de Dios. Y esta hermana, como el resto del Nuevo Testamento enseña, como dama cristiana, casada y con hijos, era responsable por la hospitalidad en el hogar. No sabemos nada en cuanto a si era viuda o si era casada, dónde estaba su esposo, simplemente el esposo no se menciona porque no se menciona, o simplemente nos da a entender con esta falta de mención de que había fallecido y que esta señora era viuda. El punto es que una viuda o una señora de la casa era responsable de demostrar hospitalidad a los creyentes. Ustedes recuerdan en 1 Timoteo 5, cuando estudiamos allí, que Pablo subraya los deberes de una viuda. ¿Se acuerdan? Cuando una viuda tenía que ser colocada en la lista de viudas, realmente viudas, Pablo dice, entre otras cosas, muy bien, si es viuda y va a ser colocada en la lista, que tenga testimonio de buenas obras. Perfecto. Si ha criado hijos, si ha demostrado hospitalidad a extraños. O sea, un requisito para ser una viuda sostenida o apoyada por la iglesia era si había demostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos. Juan entonces se refiere a esta hermana con estas palabras. El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. El amor entre cristianos siempre es gobernado por la verdad, noten eso. A quienes amo, no simplemente a todos, sino en verdad. No sabemos si Juan conocía a esta creyente, a esta hermana, o no, pero sí sabemos que le amaba y le amaba por pertenecer a la verdad. Pertenecía a la familia de Dios, era salva. Siempre existe entre creyentes, aun con aquellos que no conocemos, un amor que no podemos describir. Existe amor instantáneo entre creyentes, entre hijos de Dios. ¿Por qué razón? Por pertenecer a la familia de Dios. Y todos nos sentimos unidos por pertenecer a la verdad del Evangelio. Somos de la verdad. Conocemos la verdad. Conocemos a aquel quien es la verdad. Primera de Juan, ustedes recuerdan, en el capítulo 5, versículo 1, dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí está. Todo cristiano se ama con otros creyentes. Ama a Dios y ama a los hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios porque hemos llegado al conocimiento del Evangelio. La verdad. 1 Timoteo 2:4 nos recuerda el apóstol, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? El versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. La salvación ocurre cuando una persona cree el Evangelio, cree la verdad. Y esto es absolutamente crítico, como ya lo subrayé. En Romanos 10:17 nos dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo o la palabra de Dios, pero la mayoría de los manuscritos antiguos dicen Cristo. Es la verdad de Jesucristo. Es imposible llegar a la salvación sin la verdad del Evangelio de Jesucristo. Permítame expresarlo tal vez de esta manera. Una pobre presentación de la verdad del Evangelio
puede salvar. Aún el esfuerzo más débil de un creyente presentando el Evangelio basado en la palabra de Dios puede salvar. Pero escuche, una excelente y sofisticada presentación del error jamás salvará a nadie. Puede ser muy elocuente, muy persuasivo, muy así que hace sus cosas. Pero si se enseña error, eso no va a salvar a nadie. Y puede ser un predicador muy humilde, una persona que no pretende mucho, pero abre la palabra de Dios y lo mejor que puede, de acuerdo a su conocimiento, enseña lo que Dios dice ahí. ¿Saben qué? Dios utiliza su palabra para salvar, pero no utiliza el error. ¿Ven? Ahí está. Entonces lo que nos une en amor es la verdad. No podemos estar unidos y asociados con aquellos que enseñan el error. Por eso, como iglesia evangélica, como iglesia cristiana, nosotros no creemos en un movimiento tal como se le llama ecumenista, porque el ecumenismo es la asociación de todos aquellos que se llaman creyentes bajo una carpa. No importa quién seas, lo que creas y qué denominación o a qué denominación pertenezcas. Si perteneces a la cristiandad, debemos unirnos, porque la doctrina divide. Lo que está diciendo Juan, que la doctrina une a los creyentes verdaderos. Y no podemos asociarnos con lo que es falso. La verdad nos une. Esto es lo primero que observamos en el versículo 1. En segundo lugar, la verdad reside en los creyentes. La verdad reside en los creyentes. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. No solo estamos unidos por la verdad, sino que la verdad, dice Juan, está en nosotros. Una cosa es cierta, el cristiano o un cristiano conoce la verdad, porque la verdad está en él. Para empezar, no podríamos ser cristianos si no conocemos la verdad básica del Evangelio. ¿No es cierto? Una vez más, en Juan capítulo 2, 1 Juan 2, 20 dice, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros sabéis o conocéis. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a tomar residencia en nosotros. Es que conocemos entonces la verdad y distinguimos entre la verdad y el error. Es interesante para mí en particular recibir cartas de oyentes o correos electrónicos donde indican su identificación preciosa con la palabra de Dios. Porque están acostumbrados a escuchar tantas cosas que no vienen de Dios, que son creyentes en Cristo, no están recibiendo instrucción de la Biblia, pero cuando escuchan la Biblia, cuando escuchan la palabra abierta y enseñada, inmediatamente el Espíritu Santo que reside en ellos les hace decir, amén, eso es cierto, eso es verdad, me identifico con eso. Y nos escriben y nos dicen gracias, porque Dios está utilizando la palabra de Dios en mi vida para ayudar a otros hermanos, etcétera, etcétera. Los testimonios son variados y múltiples. Pero eso es lo que está diciendo Juan, la verdad nos une y la verdad está en nosotros. En el versículo 27 de 1 Juan 2, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. El Espíritu Santo, quien iluminó nuestro corazón y mente y nos llevó al entendimiento de la verdad, es el que también nos instruye y afirma y confirma la verdad de la palabra. Y no tenemos necesidad de que algún filósofo, algún elocuente profesor de la universidad o alguna persona con tremendo conocimiento y elocuencia nos enseñe en cuanto a la realidad del universo o a la realidad de las cosas, nos enseñe una nueva cosmovisión. ¿Saben qué? No tenemos necesidad de eso. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. El creyente más humilde en la tierra conoce la verdad básica del Evangelio. Y no necesita ser instruido en cuanto a de dónde venimos, para dónde vamos, por un filósofo elocuente y muy educado en términos de educación formal. Fue esa verdad que el Espíritu Santo trajo a nuestra vida por la palabra de Dios y nos dio salvación. Es la verdad de Dios. 1 Corintios 2, Pablo nos recuerda
que hablamos sabiduría, dice Pablo, de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y noten lo que dice después el versículo 8. La que ninguno de los príncipes o principales de este siglo conoció. Y las personas más eruditas de este siglo no conocieron, porque si la hubieran conocido, dice Pablo, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de este mundo, los educados de este mundo, los sabios de este mundo no conocieron la verdad. No conocen la verdad. Y en 1 Corintios 1:21 Pablo dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios entonces mediante la necedad de la predicación. ¿Qué predicación? La predicación de la verdad, del Evangelio. Lo que es necedad para el mundo, salvar a los que creen. ¿Ven? Es la verdad del Evangelio que salva, no hay otra. La salvación viene cuando Dios entonces interviene en una vida, ilumina el corazón y el entendimiento de una persona por su espíritu y esa persona cree el Evangelio de verdad. Es de Dios, todo es de Dios. Si no fuera por la intervención de Dios, estaríamos como el resto. Por eso Pablo dice, pues considerad, hermanos, entonces vuestro llamamiento. Lo digo a ustedes también, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. ¿No hubo muchos sabios conforme a la carne entre vosotros? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mas por obra suya, dice Pablo, por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo a nosotros, ahora sí, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe entonces, gloríese en el Señor. El que se gloría en su sabiduría demuestra que no es hijo de Dios. Y nosotros, dice el versículo 16 del capítulo 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense cómo describe a un cristiano. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros conocemos la verdad y aquel quien es la verdad. Y este conocimiento, dice Juan, está con nosotros y permanece en nosotros para siempre. ¿Se imaginan? El conocimiento de la verdad del Evangelio estará con nosotros para siempre. No viene y se va. Está con nosotros para siempre. Tercer lugar, la verdad nos bendice. La verdad nos une, la verdad está en nosotros. En tercer lugar, la verdad nos bendice. El versículo 3 dice, gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Notaron eso? Esta es una bendición común en el Nuevo Testamento. Gracia, misericordia y paz. Y dice aquí que vienen del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra salvación es por gracia, es una salvación que demuestra la misericordia de Dios, es una salvación que trae paz con Dios y paz de Dios. Y todo eso viene, dice Juan, en verdad. La verdad es la base, o de acuerdo a la verdad. No hay salvación, no hay gracia, misericordia y paz sin la verdad. Entonces, gracia para nuestro pecado, misericordia para nuestras miserias, paz para nuestra turbación y, por supuesto, todo eso viene de Dios. Y siempre vienen de Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, aplicadas por el Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad siempre está involucrada en la salvación. Vienen del Padre por medio de su Hijo Jesucristo y aplicado a nuestros corazones y nuestro espíritu por medio del Espíritu de Dios. Entonces la verdad nos une, la verdad está con nosotros, la verdad nos bendice y en cuarto lugar, la verdad nos controla. Versículo 4, me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Mucho me alegré. La palabra es me regocijé cuando encontré, eureka, cuando encontré a alguno de tus hijos andando en la verdad. No sabemos si eso se refiere al hecho de que algunos de los hijos de esta mujer eran creyentes o simplemente Juan conoció a alguno de sus hijos. El punto es que aquellos que él conoció estaban andando en la verdad. Peripateo es la palabra en griego que quiere decir caminar, conducirse, ser controlado por. Eran controlados por la verdad. La vida de estos creyentes, de estos jóvenes o estos hijos estaba definida por la verdad. El punto es que la verdad no es simplemente algo que creemos,
sino es aquello que define y controla nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Si tú conoces la verdad del Evangelio, realmente, si tú eres cristiano, tu manera de vivir, de alguna manera, va a demostrar ese conocimiento, que no es meramente intelectual. Entonces, la verdad informa nuestra manera de pensar, la verdad informa nuestras palabras, por lo menos las limita, nuestras acciones. La verdad es el filtro por lo cual todo lo demás pasa, ¿no es cierto? Como creyentes. Y cuando nos salimos de ese filtro de verdad, el Espíritu Santo inmediatamente nos hace saber, cruzaste la línea. ¿Qué hacemos? Confesamos nuestros pecados inmediatamente. No tenemos que dejar que pase un largo tiempo entre nuestra transgresión y nuestra confesión. Pero gracias a Dios por eso. Nuestra mente ha sido transformada. Por eso dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Entonces vemos al mundo a través de ese lente de la verdad. La verdad determina entonces nuestra cosmovisión, determina todo lo que hacemos, nuestra conducta. Entonces Juan, quien vive controlado y ama la verdad, dice, estoy gozándome en el hecho de que tus hijos están caminando en la verdad. Y agrega estas palabras, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ciertamente, como cristianos, el andar en la verdad no es una opción, sino que es un mandamiento de Dios. La palabra aquí, mandamiento, entolé, no tole, sino entolé. Aquí no se refiere a un mandamiento específico, sino a toda la palabra de Dios. Este es el enfoque de toda la Escritura. Hemos, dice Juan, recibido mandamiento del Padre, por supuesto que cubre todas las Escrituras. Por eso Pablo puede referirse a la Escritura con estas palabras allá en 1 Timoteo 6:14. Te pido, Timoteo, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál mandamiento? Toda la Escritura. La Escritura está repleta de mandamientos, pero colectivamente es el mandamiento de Dios, es la verdad de Dios. La verdad de Dios, entonces, repito, es lo más importante de la vida. La verdad de Dios salva, y una vez que somos salvos, la verdad de Dios nos une, está en nosotros, nos bendice y nos controla. Fíjense, nuestra relación a la verdad de Dios, entonces, es la prioridad mayor en la vida. El Señor Jesús resume esta afirmación, este principio, cuando le dice a Marta, 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 turbada estás por muchas cosas, pero una cosa es necesaria, solamente una, y tu hermana María ha escogido la buena parte que no le será ¿qué? Quitada. ¿Qué había escogido María? La verdad, someterse a la verdad, escuchar la verdad y vivir, como nos enseña Juan en esta epístola, en la verdad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concediste para examinar tu verdad en esta porción de esta preciosa epístola de Juan. Te damos gracias, Señor, por tu verdad revelada. Gracias porque nos enseñas y como vimos hoy, nos unes. Estamos unidos en la verdad. Tu verdad nos controla, tu verdad nos bendice. Señor, pertenecemos a la verdad y esa verdad, como aprendimos hoy, permanece en nosotros para siempre.